Comienza en Es Radio, Es la Crónica de Fernando Delgado. Comienza nuestra entrevista de hoy con una mujer que ha estado en televisión muchísimas veces, en tertulias, en entrevistas. Es de esas mujeres, sinceramente, que yo he apostado por ello en mil ocasiones, incluso para ser alcaldesa de Mérida. Pero ella no ha querido nunca. Pero se lo han propuesto en muchas ocasiones. Pero ella nunca ha querido. Y son de esas mujeres que tienen una validez tremenda. Actualmente, bueno, fue la persona que consiguió, que era difícil, hacer el grupo especial de Ancina, fue su directora, y aquello funcionó de maravilla. De maravilla. Era un lujo ir por allí y ver cómo estaba aquello. Sinceramente, una auténtica maravilla. Pero hoy me estoy refiriendo a Ascensión Murillo, María Ascensión Murillo, yo le gusta más que le lleven María, que es secretaria general de Hacienda y Función Pública. Ascensión, muy buena. Muy buena, Fernando. Bienvenida a esta casa. De radio y de televisión. Encantada, hacía mucho tiempo que no venía por aquí. Y a mi compañero Frank. Hola. Que siempre. Hola, Buenas, Frank. ¿qué tal? ¿Cómo Siempre estáis? a nosotros ya lo único que nos hace falta es el tricornio. María en pareja, ¿no? Bueno, el otro día salía en la prensa relacionado precisamente con el desarrollo de tu trabajo actual, en la que se reducía 65 millones de euros de deuda. A ver cómo se puede uno ahorrar 65 millones. Bueno, pues he hecho un trabajo, sabéis que estamos ahora... De deuda financiera, ¿no? Además, María. De deuda financiera, Sí. efectivamente. Los datos, estos eran datos del Banco de España de junio del año 2016. Hemos tenido el jueves pasado la buena noticia de que el Banco de España, después de haber hecho yo aquellas declaraciones, publica los datos a fecha actual, a fecha de diciembre, y se han reducido 53 millones más. O sea que la buena noticia es que si teníamos 4.016 millones de deuda, siendo la cuarta comunidad autónoma menos endeudada de España, hemos vuelto a bajar 53 millones. Se ha hecho un trabajo de reestructuración de la deuda y, por tanto, entre las amortizaciones y lo que nos hemos ahorrado de intereses, porque los préstamos estaban negociados a intereses muy altos, ha hecho que en los presupuestos actuales más de 79 millones de euros tengan las consejerías de más para poder hacer sus políticas, que en este caso hemos destinado a políticas sociales y a políticas económicas. Con mayor énfasis en este presupuesto en las políticas económicas, porque entendemos que el presupuesto para 2016 fue el presupuesto en el que le devolvíamos a los ciudadanos aquello que se les había quitado por parte del gobierno anterior, y ahora lo que venimos es a consolidar esos servicios y vamos a reforzar nuestro tejido productivo, porque es verdad que la economía va creciendo, aunque lentamente. Estamos en un escenario interesante, con los indicadores nos indican que vamos a crecer en torno al 2,4%, según nos indican muchos organismos. Queremos aprovechar ese tirón y reforzar nuestro tejido productivo, que mucha falta hace para que se genere riqueza y empleo. Bueno, estamos ahora con los presupuestos, ¿no? Claro. Has estado en todas las negociaciones con los grupos. ¿Cómo se casa el incluir aquello que te han dicho con el proyecto de presupuestos que teníais en la idea, en la mente, el gobierno de Extremadura? Bueno, vamos a ver. Digo, ¿muchas dificultades o no? Bueno, todavía, ¿Se han aceptado todavía estamos en fase de negociación. Sí. Porque Pero ya se han incluido, ¿no? No, Algunas la partidas. verdad no. La verdadera negociación empieza ahora, que se acaba de abrir el plazo de presentación de enmiendas parciales. Ajá. Ese plazo está abierto hasta el día 3 de enero y, por tanto, ahora es cuando vamos a ir viendo cuáles son las propuestas que nos hacen los grupos parlamentarios de la oposición. Lo que hemos tenido han sido conversaciones previas en donde les hemos dado cuenta con muchísimos detalles de cuál ha sido la ejecución del presupuesto anterior y el cumplimiento de los compromisos a los que nos habíamos comprometido, valga la redundancia, en el presupuesto anterior.
Se ha dado la circunstancia de que, como sabéis, Podemos ha presentado una enmienda a la totalidad, porque no ha habido forma de negociar con ellos, no ha habido forma de que nos planteasen propuestas. Nos hemos quedado, o sea, desde el mes de septiembre hasta el mes de primeros de diciembre hemos estado esperando que cerraran sus propuestas y no lo han hecho. Por primera vez en la historia, la oposición, los grupos parlamentarios de la Asamblea de Extremadura, han tenido el presupuesto antes de que lo conociera incluso el Consejo de Gobierno. O sea, fijaos el nivel de detalle, el nivel de información que ha tenido la oposición. El Partido Popular entendió que efectivamente las cuentas estaban bien hechas. Nosotros tenemos todos los parabienes, tenemos una relación muy fluida con el Ministerio de Hacienda. Hemos ido trabajando de la mano del Ministerio para cumplir con nuestros compromisos de consolidación presupuestaria en cumplimiento de la ley, y por tanto decidieron que se abstenían. Vamos a ver ahora, porque lógicamente nos plantearán mejoras o nos plantearán algunas partidas que ellos entiendan de su interés para que se incorporen al presupuesto. En esa fase estamos, y yo espero que todas las fuerzas políticas ahora, en este auténtico debate, en esta auténtica negociación, que es la que se produce en el trámite parlamentario, todas las fuerzas políticas planteen enmiendas para mejorar, si cabe aún más, el presupuesto que hemos presentado. Sí, porque Podemos se actuó cuando Guillermo Fernández Vara se presentó como presidente de la Junta. Sí. ¿Y por qué ahora tantas trabas? Porque ni una cosa que nos digan que no, ¿eh? Bueno, hay votaciones en las que coincidimos, en otras ocasiones coincidimos con Ciudadanos, en otras ocasiones... Tú sabes que el juego... Nada más que hay una, da lo mismo que coincida que no. El juego parlamentario es así, pero es verdad que en presupuesto o en la tramitación de la ley de medidas fiscales, de la ley de medidas tributarias, no ha habido manera, y hemos tenido reuniones, pues en el año pasado fueron meses y meses de reuniones, y llegamos al punto en el que Podemos ni tan siquiera presentó enmiendas parciales. Es que no presentaron enmiendas parciales. Tampoco han presentado enmiendas parciales en la tramitación de la ley de medidas tributarias. Una cosa absolutamente increíble, porque es prerrogativa de los grupos parlamentarios, y con la matemática parlamentaria que hay en la Cámara se podrían cambiar muchas de las cosas en los proyectos de ley, porque efectivamente el Gobierno no tiene mayoría absoluta. El grupo parlamentario que sustenta al Gobierno no tiene mayoría absoluta. Y sin embargo, han hecho dejadez de esa prerrogativa, de ese derecho que tienen, y yo creo también del deber que tienen como parlamentarios. Vamos a ver ahora qué escenario se presenta, si van a presentar enmiendas parciales o no. Sabemos que el PP las va a presentar y Ciudadanos va a presentar también, pero de Podemos no sabemos nada. No obstante, el plazo acaba el día 3 de enero, con lo cual es un poco pronto. Tengo la sensación que en estos tiempos de crisis es más fácil ponerse de acuerdo entre partidos que han compartido la responsabilidad de gobernar que los que no la han tenido. Cierto, porque gobernar es muy duro. O sea, os lo dice quien ha estado durante años en la vida parlamentaria y ha tenido la oportunidad de estar en gobierno durante un tiempo en el gobierno municipal y ahora en el gobierno de la Junta de Extremadura. Se ve el mundo de otro color. Gobernar es muy difícil. Gobernar es gobernar para todos. Gobernar es tomar decisiones. Gobernar es marcar prioridades. Con lo poco que tienes que marcar prioridades y lo tienes que hacer. Y eso es difícil, claro que es difícil. La palabra, la soflama, el meeting continuo, el predicar pero no dar trigo, eso es muy fácil, eso lo sabemos hacer todos, ¿eh? Y entonces, efectivamente, quien ha pasado por el Gobierno, las fuerzas, además, constitucionalistas de este país, tenemos un sentido de Estado que todavía estamos esperando que lo demuestren otras fuerzas llamadas de la nueva política. No, la verdad es que lo de Podemos, eso es a la totalidad, según en algunas tertulias que tenemos aquí. O sea, que no hay posibilidad de que se pueda hablar con ellos, porque... Y tienen sus cositas también, ¿eh? Yo creí que como les dicen los populistas, a mí me da el sobrenombre que le puedan dar a Podemos. Pero es curioso. Como estés una mijina en contra de ellos, te cortan el pescuezo como todo el mundo, ¿eh? Te pongo el ejemplo. Aquí tengo un tertuliano que es estupendo, que es Obed Santos, Sí. que curiosamente su padre y su madre son del PP. El padre es médico, de muy buena familia, pero son los dos del PP y este le ha salido de Podemos. Bueno, cada uno puede pensar lo que quiera, además estupendo.
Bueno, pues votó en contra de Álvaro Jaén y le han echado la cruz. Ya no puede ir a ningún sitio. Menos mal que parece en algunas ocasiones, como no tienen a mucho, ha venido aquí alguna vez. O sea que cuando se pisa alfombra y cuando se tiene un poquito de poder, actúan exactamente igual que los demás, con todo aquello del tris-tras, el tris-tras. Es la condición humana, Fernando, es la condición humana. Y lamentablemente ellos empiezan a tener ya recorrido, y cuando hay una disputa por el poder en todas las organizaciones, lamentablemente pasan estas cosas. Hay gente que acepta de mal grado el que haya personas que piensen de diferente manera y al final cortan cabezas, como se suele decir, ¿no? Y quitan de en medio al que ha discrepado. De cualquier modo, con Podemos tenemos un problema que se hizo visible, patente, que se dijo además textualmente el mismo día de las elecciones generales, el día 26 de junio. Teníamos una tertulia para ir comentando los resultados que iban saliendo en Canal Extremadura. En aquel momento había una diputada de Podemos allí y se le escapó decir que, cuando ya los resultados se veía que estaban bastante claros, que su ilusión había sido el sobrepasar al PSOE. Yo lo lamenté y le dije que sentía mucho que nos dijera que su objetivo tenía que ser sobrepasar al PP y no al PSOE. Y es que el problema que tiene Podemos efectivamente es que su principal objetivo es comerse el espacio electoral, comerse el espacio político que tiene el Partido Socialista Obrero Español. Por tanto, al final acaban actuando más como anti-PSOE que como una fuerza que está trabajando para conseguir el gobierno, que es en definitiva para lo que trabajan los partidos políticos, porque los partidos políticos son una herramienta para trabajar, para conseguir gobernar, y gobernar es la forma, la vía para transformar la sociedad en función del proyecto político que tú tengas. Esa es la... Y a Podemos le ha salido un errejón, que parece como si fuera un forúnculo o algo así, a Pablo Iglesias. Pero al PP ha salido otro, que es Pedro Sánchez. PSOE. Al PSOE le ha salido otro, que es Pedro Sánchez, que tú formaste parte de su equipo porque era del Comité Federal. Por cierto, hay un acto esta semana en Mérida de una plataforma que se llama Recuperar el PSOE, creo que se denomina. Bueno, ¿Qué opinas de eso? Yo respeto muchísimo los movimientos que quieran hacer todos los compañeros. Ellos están reivindicando la celebración de un congreso que se va a celebrar y que, tal como nosotros hemos aprobado precisamente el sábado en el Comité Regional del Partido Socialista de Extremadura, se celebrará seguramente antes del verano. Por tanto, el congreso se va a celebrar. Nunca ha habido intención de no celebrar ese congreso, o sea, eso quien lo diga miente. Lo que sí es cierto es que primero habrá que discutir qué tipo de partido queremos. O sea, esto no es un club de fans en el que se celebran primarias o se celebran congresos para nombrar a la persona. No, aquí tenemos un problema, tenemos que debatir el modelo de partido, porque hay un choque de legitimidades entre un secretario general elegido por todos los militantes y un comité federal, que es el máximo órgano de dirección entre congresos. Tenemos que debatir acerca de la situación de la socialdemocracia en España, que también tiene una situación difícil en Europa, pero nosotros hablaremos de cuál es la posición de la socialdemocracia en España, y tenemos que definir como partido qué modelo territorial queremos y fijar muy claramente cuál es la posición del Partido Socialista Obrero Español frente al soberanismo, frente al independentismo, una cuestión que está ahí, que la estamos viendo, que llega y que está generando una división en este país que yo creo que no, que no es soportable. María, que esto del PSOE de tendencia viene de ahora. No. Yo me acuerdo que hace muchos años que aquí en Mérida había dos tendencias o tres, pero una de ellas que era bastante, que eran los toreros. Los toreros. Aquí yo era. Sí, siempre. El partido... Era gente muy conocida de Mérida que no estaban conformes con lo que decía el gobierno de turno de aquella época. Claro. O sea, que esto ha habido siempre. La izquierda normalmente tiene más problemas, más voces, porque es muy crítica. La izquierda es muy crítica, y lo somos con nosotros mismos.
Y entonces siempre hay diferentes maneras de entender la organización, diferentes maneras de entender la política, la actuación, hay diferentes sensibilidades, somos muy plurales y lo que tiene que haber es respeto. Lo que no puede pasar es, como te decía, que se coloquen las personas por delante de los proyectos, porque nosotros hemos dicho siempre que primero estaba el país, que por eso sabes que se ha producido la abstención para que hubiera estabilidad y hubiera por fin un gobierno de España después de un año y pico sin gobierno. Tenemos que hablar de proyectos, tenemos que debatir y por eso se impidió que ocurriese lo que se quería, que era celebrar un congreso o unas primarias antes de debatir qué se hacía con la gobernabilidad de este país, que es la clave de bóveda que estalla en aquellos acontecimientos de los últimos días de septiembre y el famoso Comité Federal del día 1 de octubre. Lamentable que yo, no lo he dicho nunca en público, lo voy a decir hoy, nunca debió celebrarse porque era un comité federal que estaba convocado de forma ilegítima, por no decir ilegal, porque los estatutos, el reglamento de la Ejecutiva Federal dice claramente que solo tiene legitimidad para convocar un comité federal la Ejecutiva Federal en plenario, y lo que se hizo fue convocar una Ejecutiva en permanente, es decir, la que se reúne para los asuntos diarios, que no puede hacer propuestas, que no puede hacer convocatorias, etcétera, etcétera. Eso se hizo de una forma torticera, ventajista, para que saliera adelante la propuesta del que era secretario general, de Pedro Sánchez en aquel momento, y el comité se celebró. Nosotros dimitimos, podíamos haber impugnado aquellos acuerdos, pero nos hubiéramos ido en el tiempo más allá del plazo que había constitucional para el nombramiento de un candidato al gobierno de España. Por tanto, no hubiera tenido ningún sentido, y lo que queríamos era que se debatiera en el Comité Federal precisamente qué se hacía con la gobernabilidad de este país y no unas primarias o un congreso que no tocaba. O que se hubiera sometido a la votación de los militantes, como se hizo con el Pacto de Ciudadanos allá por el mes de febrero, que se hubiera sometido a la militancia la votación de qué hacer con el gobierno. Pactar con Podemos, no pactar con Podemos, pactar con los independentistas, no pactar con los independentistas, cosa que nunca se hizo. Por tanto, Fernando, los que, como mis compañeros que vienen estos días, se les llena la boca de decir que hay que dar la voz a la militancia, que nunca se le ha quitado, por cierto, nunca se le ha quitado, se olvidan de que ha habido momentos en esta organización, y los he vivido con mucho dolor, que cuando se decía que se le daba la voz a la militancia, porque suena muy bien y aplaude todo el mundo, se le estaba quitando la voz y se le estaba hurtando la posición y el voto a miembros de la propia Ejecutiva Federal. Eso no se podía consentir y pasó lo que pasó. Es que Pedro Sánchez tiró por el camino fácil, ¿no? Se quiso ganar la militancia precisamente con un discurso equivocado, porque lo acaba de decir María. Precisamente en ese Comité Federal era el menos democrático y en el que se le coartaba la voz a la representación de la militancia, que es las personas que están representadas en ese mismo Comité Federal. Pero a mí me gustaría preguntarle a María, en ese Comité Federal del 1 de octubre que dice no se debió celebrar, ahí se rompió el partido. Desde entonces, como dice Guillermo Fernández, se está intentando coser el partido, aunque Pedro Sánchez ya está haciendo de nuevo el descosido por toda España. Se ha hablado de que Guillermo Fernández Vara pudiera ser la tercera vía en el PSOE, es decir, está Pedro Sánchez, Susana Díaz, los postulados en contra, y la tercera vía, incluso se ha llegado a hablar, que lo ha rechazado este fin de semana ya de plano y de facto Guillermo Fernández Vara, que pudiera ser la tercera vía. ¿Qué opinas tú de esta situación? ¿Sería Guillermo Fernández Vara una buena tercera vía? Guillermo Fernández Vara sería un fantástico secretario general federal. No me cabe ninguna duda, y de hecho no es la primera vez. Desde hace mucho tiempo Guillermo es un hombre muy respetado dentro del partido, un hombre muy, muy escuchado, porque es un hombre muy razonable, con mucho sentido común, muy pisando... Y al que se le ha criticado, creo que injustamente, por el posicionamiento que adoptó en el mes de octubre. Sí, pero bueno, yo, en fin, no quería yo haber entrado en este tipo de cuestiones, porque, como bien sabéis, cuando se produce todo aquello,
todos los medios de comunicación, regionales, nacionales, me llamasteis, yo podía haber hecho declaraciones públicas y haber explicado las razones. Yo las expliqué donde las tenías que explicar, que fue en la Asamblea Local un par de veces y en la Ejecutiva Provincial de la que formo parte. Ahora ha salido aquí, bueno, no creo... Yo te invité en varias ocasiones y no quisiste. No quise hacer declaraciones públicas porque, en definitiva, era un poco echar tierra encima a otros compañeros míos del partido. Entonces yo me comí con mucho dolor la incomprensión, incluso el insulto de muchos compañeros que nos han acusado de traidores, de golpistas, de no sé qué, de no sé cuánto, que puedo entender su cabreo porque les faltaba información. Yo la di donde la tenía que dar. Algunos lo entendieron y otros se mantuvieron en sus posiciones. Guillermo es, como te digo, un hombre muy respetado en el partido, que, por cierto, hizo lo que hicieron muchos otros que luego se han escondido detrás del no es no, porque cuando en el mes de julio Pedro Sánchez los llama, como contó Felipe González, la mañana del miércoles 28, que fue el día que dimitimos por la tarde, Pedro Sánchez lo que planteaba era una abstención. Y salen, y esto está en la hemeroteca y todo el mundo lo puede consultar, sale Borrell pidiendo la abstención, sale el hoy adalid del no es no, Óscar Puente, alcalde de Valladolid, pidiendo la abstención, sale Iceta, hoy también adalid del no es no, y votó no en la investidura de Mariano Rajoy, también pidiendo la abstención, porque efectivamente hubo un movimiento y se le pidió a muchos líderes del partido que abrieran camino, y lo hicieron, y de hecho Felipe González escribió un artículo. Que Felipe tuviera que contarlo o no tuviera que contarlo, en fin, podríamos discutir al efecto, pero Guillermo dijo lo que dijo con mucho sentido de Estado y lo mantuvo hasta el final, y es verdad que le ha costado que le den muchos guantazos, lamentablemente. Y además que incluso se jugó la cabeza. O sea, en el partido me refiero. Sí, pero yo lo que sí digo es lo que le he oído decir siempre, que él lo ha dicho este fin de semana en esa entrevista. Él no piensa en otra cosa que no sea Extremadura, le preocupa mucho España, es un hombre con un gran sentido de Estado, y hasta donde yo sé, él no ha tenido nunca ningún tipo de ambición ni de intención de salir del ámbito de la política de Extremadura. Yo espero que... Yo estoy convencido que, bueno, estas son las alternativas que tienen todos los partidos en un momento determinado, pero estoy convencido que en el PSOE hay muy buena gente, se consolide, y el tiempo lo olvida todo. O sea, cuando haya el comité y salga un nuevo... Claro. A los 10 minutos, no a los 10 días, a los 10 minutos nadie se acuerda de todo lo que ha pasado. Claro. Y comenzará el PSOE a ser lo que ha sido siempre un gran partido. Lógicamente, en los periodos precongresuales siempre se produce una conmoción, porque todo el mundo va a querer estar, y todos los que están ahora jugando pues van a querer ser delegados en el Congreso y miembros de la Ejecutiva Federal, y miembros del Comité Federal, y miembros del Comité Regional, y miembros del Comité Provincial, porque ahora viene una época de congreso en todos los ámbitos. Bueno, y no es la primera vez en todos los niveles. Que se ha pasado por esto. Claro. El tema... Sí, digo, el tema de Almunia y Borrell, la lucha también que hubo ahí, que al final le costó la cabeza a Borrell de otra manera, pero que también tuvo el partido ahí. Pero yo creo que en los partidos este clima no es malo que suceda. Sí es cierto que la imagen es la que hay que cuidar un poco más, las formas, por decirlo de alguna manera, sí, ¿no? El Comité Federal, en las formas creo que se perdieron un poco y fue retransmitida en directo por los medios nacionales. Pero... lo que quiero decir es que no es malo que haya discrepancia, porque esa es la democracia en sí misma. Claro. Y es mucho mejor tener este tipo de democracia que no el dedo divino que señala al sucesor. Está claro. Bueno, vamos a hacer una pausa. Lo que sí tengo que decir es que agradezco a María que haya entrado a mi lado. No tenía muchas ganas, esa es la verdad. Pero... nosotros estamos obligados a hablar de esto. Como es muy buena política, muy buena. Sabe sortear todo lo que se le pregunte un poco más, y yo te lo agradezco. Ahora vamos a hablar de otra cosa. Muy bien. Que ya no tiene nada que ver con esto, pero yo tenía ganas de, como se suele decir, hincarle el diente a esto, y entre el fan y yo lo... Pero como lo ha pasado tan mal, yo tenía ganas también de que se desahogara, en el sentido de
te pasó esto y contarlo, porque yo lo llamé muchas veces y jamás quiso venir, hasta que no pasara todo esto. Ha pasado. Pero vamos, que sepa todo el mundo, lógicamente la decisión fue muy traumática, muy dura, pero yo estoy tranquila, absolutamente convencida de que vamos a ser capaces de tirar hacia adelante como lo hemos hecho a lo largo de nuestra centenaria historia. Que vamos a tener proyectos, que las cosas van a quedar claras y, por supuesto, que nadie dude que la voz la siguen teniendo los militantes. Los militantes van a seguir siendo los que voten con voto directo a su secretario general y, vamos, que no hay ninguna duda que si alguien está tratando de enfangar el terreno de juego, se está equivocando porque hay cuestiones que no se discuten, que están ya en nuestros estatutos. Vamos a hacer la pausa. Seguimos en nuestra entrevista de hoy con Ascensión Murillo, secretaria general de Hacienda y Función Pública. Hace unos días, bueno, en estas Navidades, María, pues... A mí, antes de entrar en su materia, del que tenemos también alguna pregunta, me gustaría rematar un poco, a ver qué opina ella de cómo lo está pasando la socialdemocracia en toda Europa, porque no solo el Partido Socialista tiene problemas en España, sino que la socialdemocracia en Europa está afectada. En el Reino Unido hay una división ahora en la cabeza, en Francia lo están pasando mal en el gobierno, ahora con la sucesión, a ver quién se presenta, si Manuel Valls le disputa... Sí. En fin, en Alemania está disminuida la socialdemocracia, también en Italia no digamos. ¿Qué está pasando? Bueno, esta larga crisis tremenda que hemos vivido ha tocado de lleno en el corazón de la socialdemocracia. Viene de atrás, ha explotado con la crisis, fundamentalmente porque la socialdemocracia luchaba contra un capitalismo que era un capitalismo productivo, digámoslo así. Hoy es un capitalismo financiero. Y esto es complicado. Las subidas o las bajadas de nuestra economía estallan porque en una mesa un broker compra, vende, maneja, no se produce porque haya una crisis en una fábrica de producción. Estamos luchando contra algo absolutamente desconocido. Contra poderes financieros. Claro, poderes financieros, ¿no? Entonces yo creo que eso nos ha cogido con el pie cambiado. Si lo unimos a que la gente lo está pasando muy mal, lo han pasado muy mal y lo seguimos pasando mal, como pasó en la primera mitad del siglo pasado, pues se producen esta serie de movimientos de partidos populistas que le dicen a la gente: tú no tienes trabajo y viene el extranjero que te lo va a quitar. Por tanto, se agudiza los nacionalismos, el egoísmo, el individualismo. Estamos un poco en esa fase y se repite un poco todo lo que pasó en la década de los años 30, que lamentablemente llevó a ese nacimiento del fascismo, del nazismo, con las consecuencias tan terribles que tuvo. Y la ultraderecha efectivamente está emergiendo. Bueno, en Francia, en Austria han estado suspirando porque no saliese, al final no ha salido, pero... El miedo. Y la gente vota por reacción, o sea, en contra de lo que esté establecido. En donde está gobernando la derecha la tumban y gobierna la izquierda, en donde está la izquierda lo tumban y gobierna... Bueno, y ya veis lo que ha estado a punto de pasar en Austria, lo que está pasando en otros países. O sea, hay un auge de partidos populistas que son radicales, sean de extrema izquierda, sean de extrema derecha, pero que es peligroso, pero que nace de la desigualdad, del miedo, de la pobreza, que hace que la gente pues sea más egoísta, más conservadora, más nacionalista, más individualista, más egoísta. A mí me encanta oírla porque es que tiene una buena preparación. No hay que olvidar que estudió en la Pontificia de Salamanca. Bueno. Eso marca carácter. En la Pontificia de Salamanca es un sello, ¿eh? Sí. Porque es una universidad que es un sello. Comentaba hace unos momentos, María, que las cenas, comidas que se tienen actualmente de todas las consejerías, el Guillermo Fernández Vara suele ir prácticamente a todas. Y el otro día, en una de ellas, dijo al final unas palabras y dijo: os voy a adelantar algo. Y esto os corresponde de lleno a vosotros, a Función Pública. El Partido Popular
tenía 37,5 horas a la semana de los funcionarios. Os voy a poner, desde el día 1 de enero, 35 horas. Por la alegría que le han metido el cuerpo a los funcionarios públicos, con esto, me imagino que cuando lo dice Guillermo Fernández Vara será porque tendrá el beneplácito de la consejería vuestra que estáis en contacto, me imagino. Sí, vamos a ver. Hay movimientos también ahí. Sí. Podemos ha introducido también una propuesta de impulso. El Partido Socialista llevaba entre las medidas antes de las elecciones, la recuperación de las 35 horas. Lo que yo no tengo claro es si tiene autonomía o no, porque el Estado, el Gobierno central, se atribuyó esa potestad. Efectivamente. El Gobierno de Mariano Rajoy se atribuyó esa competencia y, por tanto, dejó sin capacidad de actuación a las comunidades autónomas. Nosotros nos comprometimos con los funcionarios y las funcionarias a restituir la jornada de 35 horas porque no ha servido absolutamente para nada el que hagan 2 horas y media más. No se ha generado empleo, no ha habido ninguna mejora, digamos, en la administración con ese tipo de Estamos hablando de media hora más al día. No, pero realmente desde el punto de vista productivo te lo dicen los funcionarios, o sea, fue absolutamente injusto. Podíamos haber hecho como hicieron otras comunidades autónomas, colocar la pelota en otro sitio. Nosotros, a través del grupo parlamentario o como gobierno, plantear un proyecto de ley o una propuesta de ley, si es a través del grupo parlamentario, llevar el tema a la Asamblea, se hubiera votado. El otro día en esa propuesta de impulso el PP se abstuvo, no votó en contra, hubiera salido adelante y lo hubiéramos mandado al Gobierno de España. Colocamos la pelota y le decimos a los funcionarios: nosotros lo hemos hecho, pero no nos deja Rajoy, que nos ha llevado al Constitucional, como ha hecho con Castilla-La Mancha, por ejemplo, y nos han tumbado la medida. Pero somos gente responsable. Lo que estamos haciendo es buscar la fórmula que dé garantía jurídica a la adopción de esta medida. Entonces, lo que hemos planteado el otro día en la Asamblea, precisamente con una enmienda transaccional a la propuesta, una enmienda a la propuesta que planteaba Podemos, es a lo largo del año 2017, negociar la puesta en marcha de la jornada de 35 horas. ¿Qué vamos a hacer? Primero, pedirle al Gobierno de España que restituya esa competencia a las comunidades autónomas. Yo creo que lo más limpio de todo sería que el propio Gobierno, máxime ahora que no tiene mayoría y el juego parlamentario puede propiciar el hecho de que le empujen a que restituya la jornada de 35 horas. En segundo lugar, que nosotros le pidamos a Rajoy que nos devuelva las competencias y nos autoorganicemos. O en tercer lugar, es más complicado, pero se puede hacer y lo estamos viendo con los sindicatos, poner en marcha medidas de flexibilización de tal manera que consigamos que al final los funcionarios hagan 35 horas y que estén dentro de la legalidad, porque no nos podemos olvidar del cumplimiento de la ley. Por tanto, se va a cumplir la medida, está en la agenda y posiblemente sea una de las cuestiones que le pida Guillermo Fernández Vara a Mariano Rajoy en el próximo encuentro que van a tener en el mes de enero. Ajá. Está bien. ¿Cómo está la economía en Extremadura? Bueno, vamos a ver. La economía todavía está... ¿Lleváis vosotros? Sí, la economía, nosotros llevamos la Hacienda, pero lógicamente conocemos los parámetros, unos parámetros que nos indican que es cierto que estamos creciendo, que todavía esa situación de crecimiento no está llegando, aunque se empieza a ver que hay más consumo, que hay un poco de más alegría en los ciudadanos. 36 meses consecutivos de crecimiento del PIB, 36 meses. Récord de pernoctaciones, récord de número de viajeros, 11.000 desempleados menos en el tercer trimestre respecto al año 2015, que no nos consuela porque hay todavía mucho paro y ese es realmente el objetivo. Como te decía al principio, el impulsar, el inyectar más dinero a las políticas económicas, a nuestro tejido productivo, para que se genere riqueza y se genere empleo. Y sin subir impuestos. Y sin subir impuestos. En este presupuesto tampoco va no hay subida de impuestos. No hay.
ley de acompañamiento, lo que se conoce como ley de medidas fiscales, ley de medidas tributarias, no hay subida de impuestos. Con la crisis que dice que ha pasado, ya tenemos que terminar, ¿se va a crear empleo público? Porque esto lo está demandando la sociedad continuamente. Sí, y volvemos a tener un plan de empleo social, los planes de empleo de experiencia, plan de empleo para parados de larga duración y plan de empleo joven, que hace mucha falta para nuestros jóvenes. ¿Y para autónomos? Bueno, claro, hay un paquete de medidas. Yo decía al principio que la subida de los presupuestos esta vez, que está propiciada no solamente por esa subida del 0,3%, que son 14,2 millones, sino con ese ahorro que hemos tenido de la reestructuración de la deuda, estábamos hablando de 79 millones, que los hemos destinado 45 a políticas económicas, precisamente para reforzar los sectores productivos, y 34 más también para seguir mejorando nuestra educación, nuestra sanidad, la dependencia y el empleo, porque precisamente lo que más sube en este presupuesto es el empleo, el capítulo de empleo. Uh-huh. Nos preocupa mucho la cuestión. Sabemos que tenemos poca industria, sabemos que aquí la administración es la principal fábrica que tenemos y, por tanto, si no se genera desde lo privado, hay que impulsarlo desde lo público, lo que no puede estar la gente pasando hambre. Una última pregunta, porque veo, si son ustedes observadores, en el ojal de la chaqueta de María Ascensión Murillo, el escudo de Mérida. Ella es muy meritense, ha sido munícipe, ha sido concejala del Ayuntamiento de Mérida. Hemos hablado de los presupuestos de la Junta de Extremadura, que creo no va a tener ningún problema, porque se van a aprobar con la abstención del Partido Popular. La semana pasada tuvimos aquí a Monago y también dijo que iba en ese camino, pero sin embargo los presupuestos municipales, no sé si está al tanto de la política municipal del Ayuntamiento de Mérida, es cosa bien distinta. Lo digo porque prácticamente el Ayuntamiento está intervenido por Hacienda, le ha pedido un ajuste de 8 millones de euros para el presupuesto del año que viene. No hay voluntad en la oposición de tampoco facilitar ese camino para la aprobación de un presupuesto. ¿Cómo lo ve? Pues me ha parecido muy lamentable y he oído a través de los medios de comunicación las declaraciones de los portavoces de la oposición. Vamos a ver, España de facto está intervenida, no nos engañemos, España está intervenida. Y al estar intervenida España, están intervenidas las comunidades autónomas y por ende están intervenidos los ayuntamientos. O sea que aquí luego habrá niveles de intervención en función del cumplimiento más exhaustivo, más riguroso, más rápido, más lento de la ley de estabilidad y de los parámetros de consolidación fiscal. Pero estamos intervenidos. Nosotros todo lo que hacemos tenemos que pedir permiso al Ministerio. Esta reestructuración de la deuda de la que os he hablado, pedimos permiso en el mes de abril y nos dieron el permiso en el mes de junio. A nosotros se nos dice qué cantidad de millones tenemos que destinar mensualmente al pago a proveedores. A nosotros se nos dice que si no cumplimos con el pago medio a proveedores, nos retienen dinero directamente del Estado de las cantidades que se tienen que pagar a Extremadura. Al Ayuntamiento de Mérida le pasa exactamente igual, sabiendo que el Ayuntamiento de Mérida tiene una situación económica, la Hacienda Municipal, una situación muy delicada, porque es verdad que se encontraron con una situación negativa tremenda, y además, y eso ha sido marca PP, es decir, con la situación tan tremenda que se tenía, tanto en Extremadura como en el Ayuntamiento de Mérida. ¿Cómo es posible que de forma irresponsable hagamos una política absolutamente electoralista solo para ganar votos, es decir, bajo los impuestos y genero un agujero tremendo, elevo el déficit hasta donde se elevó? Porque os recuerdo que Monago en el segundo año, creo que fue, cumplió el déficit por aquellas sentencias que hizo que llegara mucho dinero a la Junta de Extremadura. Éramos los campeones del cumplimiento del déficit y, sin embargo, luego nos dedicamos a hacer tonterías y tenemos el déficit y la deuda que tenemos, aunque todavía tengamos capacidad de endeudamiento. En el Ayuntamiento de Mérida pasa exactamente igual y entonces el Ministerio está acuchillando a los ayuntamientos. Yo creo que de forma injusta, porque los ayuntamientos son las únicas administraciones, independientemente de que haya algunos como el de Mérida que están en una situación más difícil. Pero, perdón, que tengo un constipado tremendo. Pero los ayuntamientos tienen superávit. Son las únicas administraciones que tienen superávit. No, y que han cumplido con todos los planes. Son los que cumplen. O sea, es curioso. Los ayuntamientos son
los que Incluso por cumplen. encima del Estado. Por encima, no, por supuesto. Es que el que peor cumple es el Estado, es el gobierno central. No son las comunidades autónomas, es el gobierno central. Por eso nosotros hemos reclamado tantas veces que haya un reparto más justo de los objetivos de déficit. Tiene que haber un reparto más justo de los objetivos de déficit. Y aquí hay una política que no es inocente y estamos jugando a la recentralización de muchísimos servicios, de muchísimas competencias. Se está judicializando absolutamente todo, se lleva al Constitucional. Hay un control por parte del Gobierno de España que es perjudicial para los ciudadanos y peor para los ayuntamientos, que son la administración más cercana que tiene que resolver los problemas de la gente. María, muchas gracias. A vosotros, cuando Normalmente queráis. estas entrevistas de números son un poco frías, pero es tan apasionante hablar con María que hasta los números los hace que la entienda la gente, que ya es difícil. Sí, sí. María, muchísimas gracias. A vosotros. Gracias. Y una feliz Navidad. Igualmente para todos.